Capítulo 5. Por los fines de agosto de este año 1473, saliendo del Real Juan Rejón y Esteban Pérez Alcaide, y más de a caballo camino de la sierra a buscar aventuras contra los canarios, divisaron sobre lo alto del cerro una vela que con buen tiempo llegó a dar fondo al puerto de la isleta, y viéndole venir se volvieron todos algo asustados, y mayormente el Juan Rejón fue muy sobresaltado. Llegó aviso que era navío que había salido de Sanlúcar el día 18 de agosto, y venía por gobernador de la isla al capitán Pedro de Vera, caballero viudo jerezano, y 24 de Serés, que había servido en las guerras de Granada, nombrado en Toledo por su cédula real dada por el rey don Fernando el Católico, y como quedaba en el río de Sevilla otro navío despachándose a cargo de un hijo suyo Hernando de Vera con 20 de a caballo, 150 ballesteros, estúvose Pedro de Vera sin querer venir a tierra 2 días embarcado. Determinaron los caballeros conquistadores, Alonso Saimes y Rejón, irse al puerto a que viniese, enviaronle un hombre con recado que su merced fuese bienvenido y se sirviese venir a tierra, y luego se vino con mucho agrado, y abrazando a todos cuantos llegaron haciendo a los conocidos cariñosos cortejos y largos cumplimientos, quedando agradados de su buena presencia. Le trajeron a hospedar en casa de Juan Rejón, que es en la Torre del Real, mostró las provisiones que luego fueron obedecidas y reconocidas en todo el gobierno que tema Juan Rejón, a todos los alcaldes, justicias, capitanes y soldados de su majestad, etc. Bien hospedado y reglado en la casa de Rejón, por ser pequeña le dejaba con la familia y Pedro de Vera le porfió, y rogó muy mucho no se fuese, que aunque pequeña ambos cabían muy bien, mas nunca lo admitió Rejón diciendo que mejor estarían apartados. Después de 2 días y que Pedro de Vera no hablaba algo sobre estas materias, le dijo Juan Rejón delante de los caballeros que siempre le visitaban: paréceme que sus altezas están mal informados de mi buen proceder, y paréceme que en este navío en que vuestra merced ha venido me iré a España. Es cierto, dijo Pedro de Vera, que su merced hará muy bien en ello, mas no en este navío que además de ser muy pequeño hace mucha agua, y es menester quedar en el puerto a aderezarse, que nos hemos visto en gran peligro. Espero otro mejor con bastimentos y pertrechos en el ir a vuesa merced muy regalado, y como gustare, y en el ínterin quiero servirle, y que nos dé consejos como hombre experto y tan gran soldado y tan servidor de sus altezas, y tan práctico que nos enseñe cosas tan extrañas para mi genio. Quedó Juan Rejón tan satisfecho que a todo le dio bastantísimo crédito, y le volvió a decir: y de hacer vuesa merced esto hará un grande favor a sus altezas en ello, y fueron grandes amigos, y por consejo de Rejón hacía Pedro de Vera las entradas y salidas por lo que alcanzaba en la mayor parte de la isla, menos las tierras y montañas agrias donde no se podía llegar a los canarios. Después de 22 días de la venida de Pedro de Vera se descubrió una tarde el navío que llegó al puerto. El día siguiente le dijo Pedro de Vera a Juan Rejón que por algún disgustillo mi hijo Hernando juzgó no vendrá a tierra, vuesa merced irá a traérmelo, y estos señores, y no queriendo vuesas mercedes lo dejaran que se desenolle. Llegado al puerto no quiso venir a tierra Hernando de Vera porque tenía enojo con su padre. Ofreciese Juan Rejón ir a traerle. Luego que entró le dijo: yo, señor capitán don Juan Rejón, tengo orden de mi señor de que vuesa merced no vuelva a tierra y quede en guarda. Puso rigor en que no habléis con nadie, aceptó luego la prisión, y muy gustosa por irse a España a dar su descargo. Después de llegados al Real, los caballeros mandó presos al navío Pedro de Vera al alcalde mayor Esteban Pérez Cabitos, y a Ruiz Díaz su capellán hízole proceso de haber degollado al gobernador Pedro de Algaba. Nombró por alcalde mayor a Francisco de Mayorga, casado en Lanzarote con Juana Bolaños, fue prisionero en la pérdida de la torre, y habiendo ido en casa de Rejón le inventarió y remató sus bienes, que son en esta manera: 4 caballos con sillas y frenos, 4 adargas, 4 pares de corazas, 4 cotas de malla, 36 lanzas, una arca grande de aparejos de jineta, cascos, riendas, cabezadas, muchos pares de espuelas y estribos, látigos, cinchas, pretales, riendas diferentes, 2 adargas aforradas en seda y clavazón dorada, 2 marcas de ropa de vestir, azas buena, 2 jarros de plata, 4 tazas y un salero, 12 cucharas, 4 reporteros, los 2 no tan azas buenos, menos 12 cubiletes de plata que se desaparecieron, 2 bufetes, 12 sillas y otros trastos y baratillas de la casa. Lleváronle la cama al navío, y todo se remató en un punto, que lo más llevó por sí y terceras personas. Pedro de Vera le envió refresco para el viaje de este dinero, y una carta consolándole que le pesaba mucho el no poder hacerlo menos que remitirlo preso, que allá sus altezas se informarían de la verdad y de sus buenos servicios.
Luego los amigos de Rejón sintieron la falta en la liberalidad de camarada experimentando algunas escaseces. Envió Diego de Herrera a Canaria la bienvenida a Pedro de Vera con Guillén Castellano, y dióse por muy bien servido de la cortesía con algunos galos, y notando desde que llegó Pedro de Vera en Canaria que en el Real se hospedaban de paz muchos canarios amigos y también cristianos, que fuese por su dictamen o consejo siguió la parte o parecer contrario de Rejón, que éste atraía así los canarios de paz. Y que todos fuesen así reducidos y éste los apartaba de sí por infieles o traidores. Previno Pedro de Vera en el puerto 2 navíos medianos cada uno con 20 hombres de mar poco más o menos encomendados a Guillén Castellano, mandó llamar a los canarios más fuertes osados y robustos a su presencia y les dijo importa para el servicio de sus altezas enviar a la isla Guanchini que es Tenerife a hacer entradas y robos de ganados y la presa será para los que la cogieren prometiéndoles dar armas y más gente escogida, ellos recelosos les aseguró y afirmó Pedro de Vera que serían libres de mal o de otro peligro sus personas. Y para ello les pidieron juramento por el Dios que adoraban los cristianos, y que ellos irían donde decían jurando por el sol caso infalible de hacer su deber el día siguiente juntos todos en la puerta de San Antón hizo que un clérigo abriendo el sagrario donde todos se arrodillaron cogió aparte sobre una patena una hostia por consagrar, y traída con veneración a la puerta de la iglesia juró Pedro de Vera de librarles de peligro de la vida por su causa embarcándose ellos en los navíos salvo algún accidente que no fuese en su mano. Creídos los canarios enviaronle a convocar unos a otros a sus cuevas y moradas y a codicia de la presa y manifestar su valor y armas con los guanches se embarcaban a porfía y en cada navío se acomodaron poco más de 50 con sus capitanes Maninidra de Telde y Acoidan de Tunte. Quedaron más de 200 por embarcarse dijéronles que irían después volviendo los otros con mucho bastimento ropas de abrigo y buen tratamiento. Y como desde Canarias se ve en Tenerife batir las olas y pasados un día 2, y más no viesen navíos ni gente se daban por engañados con que andaban cabizbajos unos iban otros venían aturdidos, llegó un bareo de Lanzarote que envió Diego de Herrera en que avisaba la arribada al puerto de la Arrecife de los 2 navíos que caminando la vuelta de España en la primera noche y el día y parte de otro habían caminado más de 100 leguas y viéndose los canarios en alta mar sin ver islas quisieron desfondar el navío con hachas. Y todos amotinados tuvieron por bien de arribarlos, y el navío dando fondo salieron todos nadando, y el otro aún andando a la vela saltaron al agua dejándolos en Lanzarote desnudos sin abrigo ni comida, se alzaron del puerto viéndose libres de tales huéspedes, y después de 2 días dieron fondo en Canaria, y preguntados por los compañeros daban por disculpa que el tiempo recio no les dio lugar a ir a Tenerife con que luego todos los canarios como desesperados prometieron de vengarse de hombre tan falsos y traidores. Con lágrimas y sentimiento de sus amigos ausentes, envió Pedro de Vera que pena de la vida ninguno viniese a Canaria, hallóse en Lanzarote Diego de Silva, yerno de Herrera que acordándose del bien que recibió en Canaria de Guadarteme y de ellos los hospedó y regaló, y señaló sitio donde habitasen algunos pasaron a Cabo de Guer, y también envió Pedro de Vera que allá no fuesen, y pasaron los demás con Diego de Silva a España, y poblaron un sitio marítimo llamado Sagre que después trajo Guadarteme a Canaria algunos. Capítulo 6. Amotinados los canarios recogidos a las sierras con sus familias y ganados venían otros a desafiar 1 a 1 2 a 2 a decir oprobios y desafueros y al cristiano que cogían desmandado lo mataban con que podemos decir andábamos a sangre y fuego a viva quien vence. Diose cuenta de todo a España pidiendo socorro pues había falta de gente y caballos, sintióse mucho la causa del motín por ser muy querido Pedro de Vera de sus altezas se disimuló en parte. El alférez Alonso Saimes por orden de Pedro de Vera hacía las entradas en los Canarios y por traer algo de provecho costaba muchas muertes y heridas y habiendo ido cierto día a la costa del Bañadero a traer ganado nos mataron 7 hombres y a más de 40 hirieron y los canarios casi ningún daño recibieron. Venían de ordinario a decirnos oprobio al Real, mandó Pedro de Vera que ninguno saliese fuera de madrugada a pescar pena de la vida porque no perdían punto en su venganza. Llegó al Real una mañana viniendo de paz a hacerse cristiano un valiente y afamado gaire llamado Ventagaya del término de Galdar, este fingiéndose amigo se estuvo algunos días notando las entradas y salidas y el modo de las centinelas y las tapias y habiéndose huido hizo notables daños de noche. Una vez las subió como gato, y llegado a la centinela le mató hallándole dormitando. Y con las manos le acabó de ahogar, pasó adelante sin ser sentido.
Llegó al mozo de caballos de Pedro de Vera, y le mató con el cuchillo, y luego en el establo a 2 caballos del mismo general, y siendo sentido se fue tan brevemente que apenas hubo quien dijese que le vio ir. Reparadas las tapias y duplicadas las centinelas, volvió otra noche capitaneando una escuadra de valientes por la parte del mar, acometió al real antes de tiempo tan repentinamente que fue sentido de la centinela, porque era su ánimo ganar la plaza cuando los nuestros saliesen fuera contra otra escuadra que venía por la parte de tierra, y siendo de la centinela avisada diciendo 3 veces en alto gente de tierra al ruido de las armas y al ensillar los caballos y prevenirse, Pedro de Vera mandó pena de la vida que ningún hombre saliese fuera. Y el capitán medio gigante llamado Tazarte, haciendo alto a vista del real, pedía batalla, y juzgando Ventagalla que nuestra prevención era batalla, acometió con los suyos tan empeñadamente hasta las trincheras, donde perecieron los más osados y otros fueron harto escarmentados, y retirados luego, quedó la gente más prevenida a punto de guerra sin salir de la plaza, y por otras muchas llamadas de noche no fue posible salir Pedro de Vera. No escarmentado Ventagolla volvió otra noche al real con un camarada, trajeron un palo largo y a trechos unos escalones y arrimado subió al muro. La centinela viendo de improviso un hombre allí de pie, y sin responder juzgando que fuese alguien que saliese fuera a pescar de madrugada o a la prima como hacían antes, no llamó a armas mas tiróle una pedrada y dándole en la cabeza le derribó del muro afuera dentro del foso, y túvole en secreto porque juzgó haberle muerto el camarada. Con mucho silencio llevó arrastrando a Ventagalla un buen trecho hasta que se desaturdió. Y a la mañana no se halló el palo arrimado, y ellos contaban este caso como le sucedió. Entre los capitanes de cuadrillas que más daño nos hacían fue el atrevido Doramas, que asistía por guarda del camino de Gáldar de 1 legua a 2 del real desde Tamarazaite hasta Arucas y Firgas, donde le jalábamos cierto, contra quien tenía Pedro de Vera mucho enojo. Las espías que teníamos de los canarios tanto llevaban como traían, decíanles como se esperaba socorro de gente para ir a buscarlos y matarlos. Previniéronse los de Telde en hacer grandes paredones, atajar los pasos en los riscos y laderas, lo mismo en otros sitios. Hicieron cabildo en Gáldar, convocados los capitanes Gaires y Faisanes, y en el presidio Doramas, envidiado de los nobles porque este de villano se hizo temer de valiente, levantó cuadrilla. Fue gran ladrón de ganados, opúsose al rey de Telde, y muerto este se armó contra los de Telde por sujetarlos, y ahora le permitía el de Gáldar que gobernase a su voluntad. Al principio Doramas dicen ellos que fue trasquilado u hombre sin cabello o villano, y cuando la torre de Gando hizo mucho daño a los cristianos y de allí fue alzando nombre, llamóle el rey de Telde para castigar su mal término, y dada su disculpa fue perdonado. Enamoróse de una hermana o prima de Mananidra y del rey que vivía en las cuevas de Taufia, y por corresponderle ella, la llevaron a vivir a un peñón fuera a la mar llamado el Roque de Gando, espetón pequeño 200 pasos de tierra, y Doramas lo vadeaba de noche a nado. Era temido por su esfuerzo y el mismo rey Ventagolle, o como otros dicen el capitán del pueblo de Ganeguin, donde Doramas hacía grandes hurtos de ganados. Preguntado por las señas le esperó en el camino sentado en una peña sin armas, solo un puño de arena en la mano izquierda. Le vio venir a Doramas con su taria ajedrezada de colorado, blanco y negro y mugido o espada de palo, y emparejando con él le arrojó la arena a los ojos, y entró el brazo derecho por entre las piernas, alzándole dio con Doramas en el suelo un desatentado golpe. Subió encima, y dícele: conócete y me conocerás. Téngote sujeto como el milano al pájaro, y esto en tu vida a nadie lo digas. Dijo Doramas: me conozco que soy de los trasquilados, y bástame ser tu súbdito para que me perdones. Luego se levantó y le dio sus armas y que se fuese, y este casón no lo cayó Doramas al de Telder cuando le nombró el más esforzado de la isla, y de aquí quedó la amistad enconada con los de Telde. Corriendo las cosas en este modo en Canaria, entrada la primavera del año siguiente de 1474, llegaron a Canaria 2 navíos con el socorro de España que habían padecido tormenta saliendo de Sanlúcar, y el uno a cargo de Mosén Petri, francés casado en Lanzarote, decía ser pariente de Juan de Betancourt, había arribado en el puerto de Arrecife, donde se perdió, y se salvó la gente que traía el capitán Junqueras, gallego muy hidalgo, con 150 ballesteros que luego Diego de Herrera envió a Canaria. Los maestros de los 2 navíos eran vecinos de Canaria, Esteban de Garay, donde venían 50 hidalgos aventureros y 30 jinetes a cargo de Pedro Santisteban, y en el otro 25 jinetes a cargo de Cristóbal de Medina, maestro del navío. No es ponderable el regocijo que a todos causó semejantes nuevas en los cristianos, por ser insufribles los trabajos, calamidades y faltas de todo, y lo más el peligro de la vida por instantes, alentados los unos de refresco, gente veterana de las guerras contra Portugal, que venían del sitio de Granada.
Llenáronse los canarios de pavor con extremo, volvieron a sus reparos, y viendo la nueva gente, jinetes, escaramuzas y pruebas de caballos, preguntaban sin admiración que en navíos tan pequeños como podía venir tanta gente, que decían haber venido, y creyeron que los navíos eran diferentes, que estos pequeños de pequeña cabeza fuera del agua, el cuerpo de dentro era mayor que la isleta. Fortificóse el de Galdar y, en Arucas y otras partes, hacían torreones de piedras a modo de la Torre del Real, de noche teman sus rebatos, hacían sus juntas tocando fotutos y bocinas.